En esta presentación, que por supuesto voy a explicar ahora de una manera muy resumida, es decir, me remito al artículo que enviaré y que se publicará en el libro de actas para todos los detalles. Voy a ocuparme del calco semántico, pero voy a ocuparme del calco semántico no desde la perspectiva propiamente lingüística, sino un poco del calco semántico desde las consecuencias de las distintas perspectivas de análisis. Como ven ustedes, he puesto en la fotografía, vamos, en la pantalla, las fotografías de los dos principales maestros de los que voy a hablar aquí, Américo Castro y Eugenio Coserio, pero ya adelanto que lo que me interesa no es quién tiene razón, quién no tiene razón, ni nada de esto, sino por qué cada uno de ellos hace las cosas, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pretenden y qué es lo que podemos aprender de su manera de trabajar. He tenido la fortuna de conocer a los dos, trabajé durante mucho tiempo, se puede decir que casi viví con don Américo desde que regresó a España hasta que yo me fui a Montreal, al Canadá, y luego pues en distintos momentos también hasta su muerte, y por lo tanto pues tengo esa visión directa. Y luego también tuve la suerte de coincidir con el profesor Coserio en Tubinga, cuando mi primera etapa en Alemania como becario Humboldt, que eso debió ser en el año 75 o algo así. Recuerdo un día extraordinario con el profesor Coserio, que empezó echándome una bronca porque me dijo que no le mandaba todas las cosas que estaba escribiendo y que eso no estaba bien, y entonces yo me disculpé diciéndole que nunca pensé que a él le pudiera interesar lo que yo escribía en aquel momento de mi vida, y que obviamente pues que muchísimas gracias y que a partir de entonces pues recibiría todo puntualmente. Entonces los correos funcionaban y las cosas pues llegaban. Tengo un gran recuerdo. Perdone usted, me voy a disculpar yo también, como usted lo hizo con Coserio, ahora lo hago con usted, pero la pantalla no está compartida. No se ve, vemos solamente su imagen. Es decir, trate de compartirla, por eso se lo he puesto en el chat. ¿Y ahora se ve o no se ve? No, abajo en la línea tiene una señal y una flecha, compartir pantalla. Sí, vamos en la línea de abajo. Ahora sí. Ahora ha empezado la función. Sí, ya. Bueno, pues muchísimas gracias por... No, por nada. Disculpe. Los problemas técnicos siempre hay que advertirlos. Y bueno, y ahora díganme por favor si se ve la pantalla completa. Sí, se ve la pantalla completa, pero también le pues puedo perdón decir... Perdón por el fallo, pero bueno, ya está. Ahí tienen ustedes las dos fotografías, espero que las vean. Claro, así me extrañaba a mí que en otras ocasiones yo había visto las dos cosas, es decir, también en fin, algunas de las personas del congreso o de la reunión, y ahora no estaba viendo nada. Bueno, en todo caso, porque si no tengo tiempo, los objetivos serían, en primer lugar, estudiar cómo la investigación de un problema lingüístico desde un ejemplo concreto varía según la intención del investigador y cómo esa interpretación cambia según la perspectiva de análisis. Y luego voy a revisar esa interpretación, por supuesto más detenidamente en el escrito, desde las distintas perspectivas metodológicas, y las voy a utilizar, lo voy a hacer aplicándome a un ejemplo concreto, el origen de las construcciones personales de tiempo, Anochecí rico y amanecí pobre, y para ver la riqueza de la interpretación desde la pluralidad de perspectivas. Muchas veces tenemos la idea de que si las cosas solo se pueden hacer de una manera, y la verdad es que yo en este momento de mi vida creo que las cosas se pueden hacer desde varias maneras, que a lo mejor ninguna de ellas es exacta, pero también estoy completamente convencido de que dentro de 50 años lo que nosotros estamos haciendo ahora pues será ampliamente superado por lo que hagan los investigadores posteriores, salvo que regresemos a la época del Neandertal, que quizá tal como van algunas de los hilos de los tiempos pueda ocurrir. Pero no nos pongamos pesimistas. El marco general sería, y en esto voy a seguir a Juan Gómez Capuz, naturalmente, que es el especialista en estas cuestiones,
quien habla de la necesidad de tratar la transferencia léxico-semántica entre lenguas como, por un lado, un proceso lingüístico, un elemento de una lengua pasa a otra, y por otro lado, como un elemento lingüístico, el elemento generalmente léxico. Es decir, es una palabra la que pasa de una lengua a otra, y que cuando se habla de calco, en cambio, o específicamente dentro de este proceso de transferencia léxica, estamos hablando de una diferencia entre un calco estructural, que es un proceso morfémico, es decir, que hay una sustitución, pero una sustitución que conserva el esquema, por ejemplo, gratte-ciel en francés, rascacielos en español, es decir, es un ejemplo típico y claro, pero específicamente del campo semántico. El campo semántico es el que, según Gómez Capú, se limita a alterar las funciones o significados de una palabra simple ya existente en la lengua receptora, generalmente a través de una extensión semántica. Es decir, se aumenta el contenido de un elemento léxico por influencia de la lengua que se calca. Entonces, en la historia del análisis lo que vamos a repasar son 5 puntos. La perspectiva que he llamado neogramática, en realidad podría llamarse de gramática histórica, pero bueno, la perspectiva de la interpretación histórica, la perspectiva lingüística románica, que será la de Coserio, la de interpretación histórica será la de Don Américo, la vuelta a la interpretación histórica, es decir, que es lo que tiene que decir Don Américo después de saber lo que dijo Coserio, y por último la crítica arabista, es decir, cómo hemos cambiado muchísimo en este sentido nuestra interpretación del árabe andalusí y de la lengua hablada en al-Ándalus entre especialmente los siglos IX y XV. La perspectiva neogramática es la que ya en 1936 expresó Lombard en un artículo publicado en la Zeitschrift, en donde él ya se dio cuenta de que en español los verbos amanecer, anochecer, no solo significan hacerse de día, noche, sino también, con flexión personal, experimentar la llegada del día o de la noche, especialmente con referencia al lugar o las circunstancias, o sea, dónde o cómo encontrarse a la llegada del día de la noche. Por ejemplo, amanecí en Madrid y anochecí en Toledo, amanecí con plata y anochecí sin blanca. Es decir, estas construcciones personales son construcciones peculiares del español y del portugués. Podemos adelantar que lo que exista en catalán posiblemente sea una consecuencia de la influencia del castellano, no sea un desarrollo propio del catalán, pero tampoco voy a entrar en ese detalle ahora porque no me hace falta. La propuesta de Lombard es que hay un uso personal en ibero-románico que aparece ya en la lengua antigua y que ese uso aparece también en rumano y no es un uso latino documentado. Excluye, por lo tanto, un rasgo, excluye además un rasgo explicable por áreas periféricas. Es decir, recordemos esta teoría de las áreas periféricas. En el centro de un sistema lingüístico, de una región lingüística, se desarrollan rápidamente una serie de procesos que se van extendiendo como si fuera una estrella y tardan más en llegar a las áreas periféricas. Si aceptáramos un área periférica, en este caso para este proceso, diríamos que el proceso se habría extendido hacia los extremos y se habría conservado en los extremos, pero se habría perdido en el centro. Para ello tendríamos que demostrar que existe un uso personal en latín y ese uso personal no, como vamos a ver, no seguimos sin documentar. Pero también, como veremos con Coserio, que no podamos documentar algo no quiere decir que no existiera, quiere decir simplemente que no lo podemos documentar. La clave está en el árabe, naturalmente, con muchas construcciones, según Lombard, estamos en este momento hablando de Lombard, con muchas construcciones personalizadas, con ese valor, especialmente en la forma cuarta de los verbos asbaha, amaneció, tendría que haber un punto debajo de la S y debajo de la H, pero no lo he puesto porque no me resulta cómodo en este momento, y
amsa, anocheció. Es decir, tenemos en árabe construcciones como esta, yufalhu ida asbaha wa yufalhu ida asma, en donde, ¿qué quiere decir? Lo hizo tanto cuando amaneció como cuando anocheció, pero amaneció él o anocheció él, no amaneció como fenómeno impersonal. Es decir, esa es la diferencia entre estas formas cuarta con esta marca de forma cuarta, que es el alif inicial en los dos verbos, ¿no? Y lo que significa es precisamente la participación personal. Es decir, él hizo algo cuando empezó su día y cuando terminó su día, es decir, hizo algo continuamente, tanto al principio del día como al final del día. Es prácticamente una construcción fija, o casi un refrán en árabe, esta frase. La perspectiva de la interpretación histórica, como dije, es la perspectiva de Don Américo. Don Américo en 1948 publica su gran obra, la primera versión, no solo edición, porque cambió muchísimo en las versiones posteriores, incluso de título, España en su historia, cristianos, moros y judíos, y entonces ahí incluye la propuesta de calco semántico de la forma cuarta del árabe y la sitúa dentro de su nueva visión de la historia de España. Vaya, siempre se queda alguna errata por mucho que uno repase. Inmediatamente surgieron las reacciones, lo cual produjo textos inmediatamente, quiere decir, en 1949 ya hay una nota de Leo Spitzer publicada en la nueva revista de Filología Hispánica, y en el mismo número de la revista de Filología, la nueva revista de Filología Hispánica, en México, publica Don Américo su respuesta a Leo Spitzer. ¿Qué es lo que dice Don Américo? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Como el enlace entre el sujeto y el objeto de una experiencia es funcional entre hispanos en forma distinta a como lo es entre franceses, la lengua española y la portuguesa van de le anocheció y le amaneció a anochecí enfermo y amanecí sano. No trato de tal fenómeno como de un hecho lingüístico, sino como de un aspecto, entre 100 otros, de la funcionalidad característica de una estructura histórico-vital. Es decir, lo que a Don Américo le importa, y esto es fundamental para entender lo que quiere decir y para no tener en cuenta el hecho de que esto sea, en este ejemplo concreto, exacto o inexacto, lo que le importa es la funcionalidad característica, es decir, la funcionalidad característica en el sentido lingüístico, ¿no? Cómo funciona la lengua y cómo caracteriza ese funcionamiento de la lengua una estructura histórico-vital. Y Don Américo pues piensa que el enlace entre el sujeto y el objeto funciona entre los españoles y los portugueses de una manera distinta a cómo funciona entre los franceses. ¿Por qué? Pues porque, digamos, tenemos el verbo impersonal, anocheció, amaneció, tenemos la construcción de refleja, le anocheció, le amaneció, que puede encontrarse en otras lenguas románicas, y luego tenemos esa construcción final, la construcción personal, anochecí enfermo y amanecí sano. La síntesis para Don Américo en 1949 sería: lo objetivo del conocimiento y la experiencia vivida ahora por la persona se reciprocan como un dentro y un fuera que se alternan. Es decir, la persona ve lo objetivo, que es que amanece o anochece, este es un hecho meteorológico objetivo, pero eso lo puede convertir en un hecho subjetivo, como estoy enfermo, estoy sano, en relación con ese fenómeno meteorológico o con esa circunstancia meteorológica. Amanecer o anochecer son hechos objetivos, encontrarse en ese momento es una circunstancia de la persona. Por lo tanto, digamos, es la persona que va alternando el estar dentro y fuera de algo objetivo como es amanecer o anochecer. Yo me sitúo dentro del anochecer cuando digo anochecí cansado, o me sitúo dentro del amanecer cuando digo amanecí con plata.
Coserio, en un artículo publicado también en Nueva Revista de Filología Hispánica, en el año 66, me parece, bueno, luego está la fecha por alguna parte, afirma que es pues fundamentalmente, o sea, muchos años después, la afirmada ausencia de la construcción en las demás lenguas románicas lo que orienta a los estudiosos hacia el árabe. Es decir, el problema que se plantea el maestro es la construcción no está en las lenguas románicas, no está en latín o no se documenta igual en latín, y por eso es por lo que se busca una influencia del árabe. En realidad, esto indica que Coserio ha cambiado completamente la perspectiva. La perspectiva de don Américo es la perspectiva histórica, es decir, cómo se sitúa la persona ante la funcionalidad lingüística y la realidad objetiva, alternando, en el caso de los hispanos, dentro y fuera. A Coserio lo que le importa es la construcción lingüística y por lo tanto tiene una perspectiva exclusivamente lingüística y va a hacer un detalladísimo estudio de la construcción en las lenguas románicas y lo va a buscar en latín a partir de un resumen que para él tendría estos 4 puntos. En rumano habría un solo verbo, a insera, comparable con los 2 verbos hispánicos amanecer, anochecer. El rumano a insera sería fundamentalmente diferente de los verbos occidentales. El uso personal rumano, por encontrarse también en griego moderno, albanés y búlgaro, no sería latino, sino balcánico. Y el uso personal no estaría documentado en latín. Es decir, a partir de este resumen, Coserio empieza a realizar una serie de análisis de las distintas lenguas románicas, que obviamente pues, hay que leer en 1961, la fecha, perdón. Hay que ver dentro de su artículo y que trataré de resumir un poquito en la parte, en el artículo escrito, pero que obviamente aquí no tengo tiempo. Y a partir de ahí llega a una serie de conclusiones, una conclusión, lo que podemos llamar lo positivo románico. En rumano y sus variedades hay más verbos comparables con los 2 verbos hispánicos, amanecer y anochecer. No solamente a insera, sino que hay otros verbos también en rumano. Quizá luego después, cuando hablemos de esta presentación, los hablantes búlgaros que haya en la sala me podrán decir si en búlgaro estas construcciones son o existen y de qué manera existen y completar un poco, pues digamos, los datos que tengo de Coserio. Y desde luego agradeceré muchísimo cualquier información sobre ello porque con el paso de los años estoy cada vez más convencido de que todo lo sabemos entre todos. Es decir, cuando hice una búsqueda sobre este tema en las bases de datos y demás, me salieron cerca de 300.000 artículos relacionados con esto. Como es natural, aunque me dedicara toda mi vida a leer exclusivamente eso, no me daría tiempo de leer esos 300.000 artículos. De modo que tengo siempre que depender de lo que vaya encontrando, de lo que me parezca más útil y de lo que amigos, colegas y muchísimas ocasiones, gracias a Dios, alumnos, me puedan aportar. El rumano a insera y los otros verbos no son formalmente diferentes de los verbos occidentales. Es decir, que en este sentido pues estamos de acuerdo en que la construcción del rumano es una construcción como la de los romances hispánicos. La explicación balcánica del uso personal rumano no es concluyente. Desgraciadamente yo no soy un especialista en las lenguas balcánicas, la única que he estudiado un poquito más y de la que conozco algo es el griego moderno, pero no lo suficiente como para poder hacer un trabajo lingüístico serio y con cierta pretensión de originalidad o de novedad sobre el griego moderno, de manera que tengo que depender exclusivamente de mis informantes en este caso. Y luego, por último, el uso personal no estaría documentado en latín. Pero, como digo, Coserio insiste también en que el hecho de que no esté documentado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si comparamos la documentación del griego clásico y la del latín clásico, la del griego clásico es mucho más abundante.
Entonces, aunque nos parezca que tenemos mucha documentación del latín clásico, en realidad no es tanta, tenemos mucha más documentación del latín imperial o del latín tardío que del latín clásico como tal, ¿no? Y entonces, pues, el hecho de que no esté documentado no significa necesariamente que no haya existido. Lo dudoso románico, es decir, lo que personalmente me parece que no me resulta convincente del planteamiento de Coserio, es que las construcciones de otras lenguas románicas que Coserio estudia con muchísimo cuidado, es decir, ese artículo es un ejemplo de cómo se debe hacer un análisis comparativo moderno de un problema semántico en las lenguas románicas, ¿no? Son construcciones formalmente reflejas. En alguna ocasión señala algún caso muy, muy límite, donde a lo mejor no aparece el pronombre reflejo, pero son casos, la verdad, a mi juicio, muy dudosos y muy, en los cuales, de hecho, él no insiste porque, obviamente, sabe perfectamente bien, o sabía perfectamente bien, que aquello no servía de base para construir un edificio lingüístico. La construcción ibero-románica personal, ¿no? Amanecí con plata, anochecí sin blanca, no va acompañada de pronombre reflejo. Es decir, existe la construcción de pronombre reflejo en español, pero es el segundo grupo de las tres construcciones, ¿no? Impersonal, con pronombre reflejo, y personal, que es la que nos interesa en este momento. Y luego, sobre todo, el uso personal no está documentado en latín. Es decir, que con todas nuestras salvedades, con todas nuestras precauciones, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esto porque, obviamente, aunque pensemos que no esté documentado no significa que no existiera, solo significa que no está documentado. De hecho, la realidad es que no está documentado. Y todavía mantenemos lo suficiente del pensamiento positivista como para saber que si algo no está documentado es por lo menos dudoso. Don Américo vuelve a la interpretación histórica en un artículo publicado en 1966 en el Boletín de la Real Academia Española y en donde, bueno, pues señala efectivamente el valor que tiene el artículo de Coserio, como no podía ser de otra manera, y simplemente aprovecha la ocasión. Es muy curioso porque mientras que anteriormente los artículos habían ido acompañados siempre de una cantidad grande de notas y de precisiones y de referencias bibliográficas, en este artículo don Américo se dedica mucho más a exponer su propia idea que a poner citas o valoraciones de los demás, es decir, está aclarando porque evidentemente está muy claro que la interpretación de Coserio pues le parece muy sólida y muy fundada. Pero él insiste en que lo que importa es su perspectiva, que la perspectiva de Coserio es diferente, y entonces dice, el uso personal de amanecer y anochecer ha ido personalizándose cada vez más y está ajustado al sistema expresivo de los españoles. Esos verbos se usan sin dificultad en todas las personas y todos los tiempos verbales, lo cual nunca ha ocurrido en francés, provenzal o italiano. Es decir, aquí don Américo vuelve un poco a sus orígenes de lingüista histórico y retoma el hecho de que, claro, en español se puede decir yo amanecí cansado, tú amaneciste cansada, ella amaneció cansada, nosotros amanecimos cansados, vosotras amanecisteis cansadas, ellas amanecieron cansadas y ya está. O sea que eso es perfectamente posible y, por supuesto, yo amaneceré cansado, tú amanecerás cansado, ella amanecerá cansada, es decir, como se quiera hacer. Entonces, y aprovecho la ocasión para que vean ustedes cómo estoy muy preocupado por poner los ejemplos en géneros distintos para ser lo más correcto posible. En este artículo, don Américo concluye, así pues, aun cuando el latín hablado se hubiesen conjugado personalmente los verbos amanecer y anochecer, cosa que no sucedió, el subrayado es suyo, eso no habría impedido a castellanos y portugueses dejarse penetrar por usos árabes vivos y presentes en muchos modos durante siglos. Es decir, don Américo señala dos cosas
Una de ellas, a mi juicio, sigue siendo válida. La otra, como vamos a ver dentro de un momento para terminar, tiene sus limitaciones. Es decir, que sigue siendo válido el hecho de que el español puede alternar funcionalmente entre un dentro y fuera, entre lo meteorológicamente establecido, el amanecer, y la participación de la persona, es decir, lo subjetivo en ello. Amanecí yo, es decir, no solo me amaneció, sino amanecí yo, o anochecí yo. Y luego la segunda parte es lo de los usos árabes. ¿Qué ocurre con los usos árabes, ¿no? Es decir, en estos últimos 3 años que he vivido en Jerusalén y me he dedicado exclusivamente al estudio del árabe, siguiendo naturalmente el magisterio de mi llorado amigo Federico Corriente, soy mucho más consciente de este aspecto con el que ya termino, es decir, hay que ir de la perspectiva de la lengua árabe en general a la perspectiva particular andalusí. Les he dicho al principio que en árabe estas construcciones serán exactamente igual como construcciones personales con la forma cuarta de los verbos, no solamente asbaha y amsa, sino también otros verbos, ¿no? Se señala pues alaila, por ejemplo, ¿no? O en fin, otros verbos. La lista es relativamente larga, es decir, es una construcción bastante conocida en árabe. La pregunta aquí, en este caso, es ¿en qué árabe? Y según Federico Corriente, y naturalmente es la máxima autoridad en estudios andalusíes, y particularmente estoy completamente convencido de que nadie conoce el árabe andalusí mejor que él, o conocía, perdón, el árabe andalusí mejor que él. Es triste todo lo que hemos perdido en este último año desastroso. Pero el árabe andalusí no tiene la forma cuarta. Entonces, todo el argumento basado en que la construcción amanecí rico, anochecí pobre, o lo que sea, ¿no? Con amanecer y anochecer personales, toda la argumentación basada en la forma cuarta del árabe no se puede basar en el árabe andalusí, porque en árabe andalusí no existía la forma cuarta. Entonces, naturalmente, ¿quiere decir esto que los hablantes de árabe de al-Andalus no conocían la forma cuarta? Sí, la conocían como forma de la lengua escrita, como forma digamos, de la variedad alta de su peculiar diglosia, puesto que, naturalmente, todas las sociedades árabes, históricamente y modernamente, son sociedades diglósicas. Hay, por un lado, una lengua que puede ser la lengua clásica, la lengua coránica, el árabe estándar moderno actualmente, y por otro lado, las variedades habladas, las variedades dialectales. Esa siempre ha sido una característica de la lengua árabe, y hay muchos investigadores, especialmente Al-Jalad en este momento, que están trabajando muy bien sobre ello desde el punto de vista de los orígenes de la lengua árabe, o sea, desde el punto de vista histórico. En consecuencia, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere decir que toda esta argumentación sobre el posible calco semántico en las construcciones anochecí y amanecí no se puede apoyar en el árabe andalusí, porque el árabe andalusí no tiene la construcción. Y que, en consecuencia, efectivamente, puede que esté muy claro que haya una diferencia en la funcionalidad lingüística entre que permita al sujeto entrar dentro del objetivo, pero en este caso concreto no hay una prueba lingüística concluyente, porque no tenemos el andalusí. Esto, digamos, particularmente, ¿de qué me ha servido? ¿Qué es lo que he aprendido yo y qué es lo que me gustaría transmitir para terminar? Que la investigación lingüística no puede ser nunca una investigación limitada. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones históricas, porque es posible que en este caso concreto, es decir, Asbaha y Amsa, no hayan influido en amanecí y anochecí como calcos, es decir, puede que esto no sea un calco, que haya que explicarlo por otras razones. ¿Cuáles sean esas otras razones? Bueno, pues en este momento yo no lo sé, ni creo que lo sepa nadie, pero bueno, habría que seguir investigando a ver qué es lo que encontramos. Encontramos algo en latín,
damos vuelta a la tesis árabe de otra manera, pero de todos modos, la segunda parte es que siempre, y esto es lo que nos enseña Coserio con su perspectiva, la crítica lingüística debe ser una crítica que atienda a todos los aspectos de las peculiaridades lingüísticas, es decir, generales, dialectales, históricos, sincrónicos. Y en tercer lugar, que cuando hablamos de orígenes tenemos que postular muy claramente de qué tipo de orígenes estamos hablando. En este caso, la crítica desde Lombard, es decir, no es don Américo el que plantea esta tesis, es Lombard, no lo olvidemos. Desde Lombard se ha fijado en un modelo árabe clásico, en un modelo árabe escrito que no coincide con el modelo de árabe usado en el dialecto andalusí. Y con esto, pues creo que he cumplido con media hora de tiempo. Muchísimas gracias por su atención y devuelvo la pantalla a su legítimo propietario.